Buenos días, soy Ibrahim López Piñero y junto a todo el equipo técnico y de producción le doy la más cordial bienvenida a Entrevista Venevisión. Hoy en estudio vamos a conversar con María Montoya, abogada especialista en migración y docente universitaria. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación, buenos días. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está cumpliendo sus promesas electorales y restringió la entrada de migrantes a su país y comenzó un proceso de deportación continuado que todavía no puede llamarse masivo, pero es continuado. En ese sentido existe el debate entre la soberanía y el derecho que tiene Estados Unidos para deportar migrantes y los derechos humanos de los migrantes. ¿Cuáles son los derechos de los migrantes dentro de Estados Unidos? Primero hay que hacer una aclaratoria o hacer énfasis en el derecho internacional y todo lo que ello conlleva. Es decir, todos los acuerdos de carácter internacional en materia de protección de migración que ha suscrito el gobierno de Estados Unidos otrora con todas las organizaciones, ACNUR, ONU y la Organización Internacional para los Migrantes en protección de estos. Tienen derecho a la comida, tienen derecho a la vivienda, tienen derecho a un trabajo, tienen derecho a estabilidad social, laboral, tienen derecho a reinsertarse inclusive dentro de la economía del país. Sin embargo, vemos que Estados Unidos, como un país soberano, ha tomado decisiones que dentro de la administración del presidente Donald Trump han considerado que son decisiones oportunas y que atañen a la protección de la nación. Sin embargo, estas decisiones claramente han sido cuestionadas no solamente por abogados o especialistas en la materia, sino a título, como usted lo decía, en el carácter de lo que atañe el derecho internacional y la protección internacional que debe constreñir a cada país a proteger a ciudadanos que van a sus fronteras en busca de protección, refugio o asilo y que en este momento no están siendo cumplidas justamente por esa intención del resguardo de la protección de los ciudadanos americanos, que así lo cree la administración de Donald Trump y que va en contra muchas veces de lo que se pretende con el derecho internacional de protección a los migrantes. Hay organizaciones de derechos humanos y defensores de derechos humanos que aseguran que la migración en sí misma es un derecho humano. En contraposición, hay gobiernos que aseguran, por su parte, que tienen la potestad, el derecho de restringir sus fronteras o decidir quién entra y quién no. ¿Es la migración un derecho humano? Digamos que la postura de las ONGs u organizaciones que están a favor de la migración tienen un punto de partida, pero no es solo su percepción. Es que efectivamente la migración es un derecho humano establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13. Los estados que son parte de convenciones internacionales o convenios internacionales que buscan la protección de los derechos de los migrantes están en la obligación de ofrecer protección internacional a estos migrantes y de salvaguardar el resguardo no solamente del derecho a la migración, que en sí mismo, repito, sí lo es, sino además salvaguardar todos los derechos fundamentales de los migrantes. En ese sentido, en cuanto a lo que usted señala, entonces los estados tienen o no tienen derecho de, por ejemplo, revocar permisos de trabajo, residencias temporales o visas de migrantes. Digamos que todos los países son soberanos en la legislación, ¿sí? En la forma de legislar y de emitir documentación, de emitir leyes que prohíban o que aperturen las posibilidades de migrar y de migrar además de forma regular. Sí pueden hacerlo, sin embargo, lo que sí es cierto que la revocatoria de visas, de permisos de trabajo o de alivios migratorios tendrían que ser revisados a detalle en cuanto a la persona o lo que constringe a la persona de forma individual, porque generalizar a un grupo de migrantes dentro de una calificación delictiva, por ejemplo, esa generalización es equivocada y además es perniciosa, es nociva porque va contra un gentilicio y lo que hace es provocar en el entorno inclusive hasta conductas xenofóbicas. En el marco de los derechos humanos y del derecho internacional, ¿cómo observa la deportación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos hacia cárceles de El Salvador? Hasta donde sabemos y de la información que ha estado en línea, que es además información de dominio público, estos venezolanos que fueron deportados, aun cuando indican las autoridades americanas que 138 han sido validados como pertenecientes a la banda delictiva que en Estados Unidos ha sido categorizada como terrorista, el Tren de Aragua, si bien es cierto que solamente son 138 de los 238 venezolanos que venían en ese vuelo, que fue hasta El Salvador, hasta el SECOT, también es cierto que han indicado las autoridades americanas que todos
todos tenían un procedimiento abierto por delinquir o por estar en el ilícito en materia migratoria. Ahora bien, lo que significa para esa nación un delito o una falta administrativa y que dentro de su legislación impongan medidas que son de privación de libertad, ese país es soberano para hacerlo. Sin embargo, también tenemos que tomar en consideración la puesta en marcha o en práctica de una ley que data de finales de 1700, que es la Ley contra Enemigos Extranjeros, que también ha traído bastante polémica por cuanto se ha utilizado esa ley solamente 2 veces en la historia de Estados Unidos como nación y fue en el contexto de 2 guerras. Es decir, esta ley ha sido categorizada y cuando fue proclamada fue dentro de un conflicto bélico y fue para buscar a aquellas personas que se consideraran enemigas de Estados Unidos porque eran nacionales de ciertos países. En este contexto estamos hablando de que no existe una guerra y no existe una postura bélica con respecto a Estados Unidos, Venezuela o viceversa para que sea considerado el tomar esta ley en atribución que le permite a todas luces al presidente de Estados Unidos tomar decisiones como por ejemplo deportar a ciudadanos en la comisión de un delito sin un juicio previo. ¿Qué va a ocurrir con esos migrantes que no, digamos, pertenecen al Tren de Aragua? Señalaba que hay 138 de los 238 que sí están efectivamente vinculados a esa organización, los otros 100 que no están vinculados. ¿Qué se puede hacer en ese caso para traerlos de vuelta? En el caso de que esos otros 100 venezolanos o la cantidad de venezolanos de las que se trate que no estén vinculados al Tren de Aragua, si tienen un procedimiento abierto por la comisión de un acto delictivo, por la comisión de un ilícito, entonces sería el gobierno americano quien tendría que decir si efectivamente los van a juzgar y van a entrar en un proceso de juicio en materia penal y luego van a tener una sentencia y esta sentencia es la constricción o que limite su libertad, entonces habría que ver a futuro cómo lo van a manejar. Seguramente muchas organizaciones promigrantes van a estar moviéndose arduamente con los familiares en el entorno legal para validar que estas personas puedan regresar a su país. ¿Hay algo que pueda hacer el gobierno venezolano en particular en este sentido? Lo que está haciendo hasta el momento y generar más políticas públicas, inclusive reuniones de carácter diplomático para tratar de que esos venezolanos que no se encuentren dentro de la definición o dentro de los delitos que enmarcan al Tren de Aragua puedan ser regresados a su país. En este sentido, usted mencionaba la aplicación de la ley de enemigos extranjeros por parte de Estados Unidos. Hay dirigentes políticos que señalan que con la aplicación de esta ley se viola el debido proceso, pero precisamente esta ley, que es estadounidense, permite, digamos, saltar esa excepción digamos, por supuesto, en la legislación norteamericana. Claro, la verdad es que en estricto derecho sí constringe esta ley a la violación de varios derechos, sí, y derechos fundamentales. Hay que tomar en consideración que esta es una ley que data, como ya lo dije, de finales de 1700. La situación en la cual se forjó esta ley era totalmente diferente. El manejo de los derechos fundamentales de los seres humanos era totalmente diferente en ese momento. Estamos hablando de varios siglos de por medio y varios siglos de avance, no solamente en materia de tecnología, sino específicamente en materia legislativa. Entonces, esa ley, utilizarla en este momento, bajo estas circunstancias, sí, no es una ley acorde a lo que pasa en el día a día. Entiendo que el presidente de Estados Unidos y su gabinete o su tren directivo lo que busca es proteger a sus connacionales. Sin embargo, ¿a qué costo? Es una ley bastante cuestionada, sobre todo cuando un juez federal demandó digamos que él solicitó la pausa de la puesta en marcha de esta ley para que no fueran deportados estos venezolanos hacia El Salvador. Y sin embargo, el presidente de Estados Unidos, atendiendo a esta misma ley, no hizo caso o fue caso omiso al decreto o a la demanda de este juez federal, entrando inclusive en un desacato. Es muy cuestionable, y repito, como dirían los más puristas en el derecho, es cuestionable el asunto de la puesta en práctica de esta ley, porque como ya lo comenté, en el contexto histórico en el que esta ley fue desarrollada, no es válido ni viable o no debería serlo en pleno 2025, cuando el avance de la legislación es otra y en cuanto también al desarrollo de la sociedad es totalmente diferente, porque están en una franca violación de varios derechos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho en varias oportunidades que desde Perú,
Chile y Colombia operaron redes de tráfico de personas que lograron movilizar a 500.000 migrantes venezolanos. ¿Tiene usted, digamos, conocimiento sobre estos señalamientos? ¿Hay pruebas sobre esto? No es un secreto que efectivamente hay redes delictivas de trata de personas, de trata de seres humanos, que los migrantes venezolanos que atravesaron por toda Centroamérica para llegar al norte del continente fueron carne de cañón para ponerse en manos de redes de narcotráfico, venta de órganos, delincuencia sexual, abusos sexuales, robo, narcotráfico. Es una lista casi que interminable de delitos. No diría que es algo descabellado pensar que sí, efectivamente movieron una gran cantidad de personas, no podría decir el número exacto. Sin embargo, lo que sí esperamos nosotros es que estos delitos cesen y que a todas luces las personas que intenten emigrar, porque al final sigue siendo un derecho individual y la toma de decisiones es individualísima, que eviten caer en estas redes delictivas, que no crean en estos ofrecimientos que les siguen haciendo sobre la migración hacia el norte del continente o cualquier país en donde esto signifique poner en riesgo su vida, porque no es solamente el riesgo de atravesar por pasos no autorizados, sino la trata de personas, la venta de órganos, la puesta en riesgo de su propia humanidad. Volviendo al tema de las deportaciones de Estados Unidos hacia El Salvador, si se demuestra que efectivamente el gobierno de Estados Unidos incurrió en violación de derechos humanos, ¿tendría consecuencias para el Estado norteamericano en materia de derechos humanos? Quien va a determinar y dictaminar si hubo o no violación de derechos humanos, en todo caso sería la Corte Penal Internacional y digamos que todas las organizaciones encargadas de los derechos humanos, la ONU, la ACNUR, la Organización Internacional de Migrantes en Defensa de los Migrantes para garantizar sus propios derechos, y seguramente si hubieran consecuencias, esa actuación de la Corte Penal Internacional tendría que dirimirse entre ella y el gobierno americano. En este contexto, ¿cuál es su opinión sobre la actuación del gobierno salvadoreño, en este caso el presidente Nayib Bukele, sobre, digamos, recibir a estos migrantes y meterlos, o encarcelarlos allí en el SECOT? A ver, la actuación del presidente Bukele, yo podría decir que inclusive se puede ver desde un punto mercantilista, porque el presidente Donald Trump hizo un pago al gobierno de El Salvador para que ellos pudieran recibir a estos migrantes en una especie de manutención para cubrir sus necesidades básicas. También el gobierno salvadoreño ha utilizado, y eso no lo dice María Montoya, está en todos los entornos digitales y noticieros del mundo, ha utilizado a los encarcelados en el SECOT para hacer trabajos manuales que impulsen la industria nacional de ese país. Ahora bien, el que los reciba y bajo las condiciones que los recibió, y además podría decir que es lamentable la actitud del presidente Bukele en cuanto a la burla que hizo en entornos digitales abiertamente al público de todo el mundo, sin tomar en consideración que esas personas sean delincuentes o no, incluso siéndolos, siguen siendo seres humanos, siguen teniendo derechos. Cualquier persona encarcelada tiene derechos que hay que respetar en principio porque es un ser humano. O sea, hay que tener también un poco de empatía, y no solo ese ser humano que está encarcelado, que pasa con los familiares, muchos familiares que no saben si ese familiar está o no en esa cárcel, si lo deportaron o no, si está en Estados Unidos o no, si se regresó o no. La migración venezolana ha sido y es utilizada como una bandera política para muchas personas, donde políticos en el mundo han ofrecido cantidad de cosas, sueños a los migrantes venezolanos en busca de un mejor vivir, y que simplemente ha sido una bandera política utilizada para su propio beneficio, que después han desechado, incluido el presidente Bukele. Nos queda poco tiempo para finalizar la entrevista. Antes de finalizar, quisiera hacerle una última pregunta. La semana pasada, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Venezuela estaba en la obligación de aceptar a los migrantes deportados y que esto no era objeto de debate ni de negociación. ¿Esto es así?
es que esa postura es equivocada porque no es un objeto de debate. Las fronteras del Estado venezolano nunca han estado cerradas para sus nacionales. Cualquier venezolano fuera del país puede regresar a sus fronteras exhibiendo su cédula o su acta de nacimiento, lo cual quiere decir que la postura de Marco Rubio es incorrecta porque no se ha negado al gobierno venezolano a que los venezolanos migrantes regresen a su país. Es un poco también, creo que incluso amarillista, decir que no es objeto de debate y que el Estado venezolano debe dejarlos entrar, sí, porque sí, no ha habido negativa, no hay ningún pronunciamiento nacional que lo evite, no existe ninguna legislación que evite que un venezolano regrese a su país. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Siempre a la orden. María Montoya, abogada especialista en migración y docente universitaria. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.